Buenos días, estimados participantes de esta actividad denominada My Food, My Health, Viernes de Nutrición. Empezamos con nuestro primer viernes de estas conferencias que se realizan todos los viernes a partir de hoy para adelante. Todos los viernes del mes de julio quedan cordialmente invitados. El día de hoy tenemos el tema de generalidades en nutrición a cargo de la licenciada Jimena Maldonado. Ella es nutricionista y posee un diplomado en nutrición a base de plantas. Iniciamos con ella, por favor. Licen, adelante. Pero antes recordarles a todos los participantes que estén atentos a la palabra clave que se difundirá en pantalla en algunos momentos de esta transmisión. Deben apuntarla porque se les mandará un link de asistencia el cual deben rellenar con esta palabra y se tendrá un post-it en el mismo link de asistencia. Cada conferencia tiene su certificado y si se llegase a asistir a todas las conferencias se les otorgará el certificado con carga horaria. Muy bien, licenciada, empezamos con usted. En ese momento es nutrición, que la nutrición es que la respiración, perdón, es un proceso químico y no solamente mecánico, y los científicos ya en ese momento empiezan a darse cuenta que el hombre respiraba y inhalaba oxígeno y exhalaba dióxido de carbono, y eso ha sido cuantificado por un método que se llama calorimetría directa. Eso ha sido un gran avance en cuanto a la ciencia de la nutrición. Luego ya existe la siguiente etapa en donde ha habido el descubrimiento de enfermedades por carencias, que eso ya viene desde el siglo XX hasta más o menos 1940, en la cual se ha visto que algunas personas, por la falta de consumo de ciertos alimentos, estos se enfermaban, ¿no? Entonces ahí han ido descubriendo algunas vitaminas y minerales y que se podían curar estas enfermedades al consumir ciertos alimentos, ¿no? Entonces ese también ha sido un gran paso en cuanto a la ciencia de la nutrición. También en ese periodo se ha visto que se podía enriquecer algunos alimentos, es decir, agregarles de manera artificial algunos nutrientes para poder cubrir las necesidades o estas carencias en este caso, ¿no? Y finalmente tenemos el descubrimiento de las enfermedades por exceso, ¿no? Que ya abarca desde mitades del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Antes, en el pasado, se veía enfermedades que por no comer algunos alimentos se enfermaban, pero también ahora se ve que hay enfermedades por exceso de consumo de algunos alimentos, ¿no? Entonces acá podemos ver en las imágenes, estamos con la Biblia, el descubrimiento de la calorimetría. Acá en la imagen podemos ver una persona que tiene beriberi, que es una enfermedad que es a causa de la deficiencia de la vitamina B1. Y acá tenemos una persona de cuerpo grande que probablemente tenga una nutrición excesiva, ¿no? Y bueno, también lo de los productos fortificados, los alimentos fortificados. A ver. La siguiente. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con la nutrición. Vamos a hablar de la palabra nutriente. La palabra nutriente, ¿qué significa? O sea,
en realidad los nutrientes son materiales que necesitan las células para que el organismo pueda producir energía y de esta forma para realizar ciertas funciones, ¿no? Tanto como reproducción, crecimiento, reparación, entre otras, ¿no? Entonces acá podemos ver que tenemos diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Tenemos hidratos de carbono, tenemos a las proteínas, tenemos a las grasas o lípidos, vitaminas, minerales y agua, ¿no? Entonces estos nutrientes entran en el cuerpo y producen energía. Perdón, está tardando un poquito en cambiar la imagen, por eso me estoy tardando, pero ahorita yo creo que ya va a reaccionar. Ahora sí, ya. Bueno, ahora vámonos con el siguiente concepto, que es el concepto de alimento. Los alimentos son sustancias que proporcionan a los seres vivos materia y energía, ¿no? Toda sustancia que sea elaborada, semi-elaborada o natural, que se destina al consumo humano. Entonces, alguna vez hemos escuchado nosotros tal vez decir, probablemente a las abuelitas esto no es alimento y demás, pero en realidad todo lo que está destinado para el consumo humano, aunque no sea nutritivo, entre comillas, sigue considerándose como un alimento, ¿no? Incluso, por eso he puesto aquí el ejemplo de una taza de té, el té o los condimentos o las especias son considerados también alimentos porque están destinados para el consumo humano, ¿no? Ahora, estos alimentos pueden ser de origen natural, es decir, que vienen de la naturaleza y no han sufrido ningún cambio, como por ejemplo acá tenemos unas zanahorias, o pueden ser procesados. Acá como tenemos el té es un alimento que está procesado, ¿no? Las especias también. Acá también vemos aquí unas pipocas y chocolate. He puesto todos esos ejemplos porque todos esos ejemplos siguen el concepto de un alimento. Ahora, acá no está incluido, por ejemplo, el cigarro es un alimento, no es un alimento, es un producto que está destinado para el consumo humano, pero este sí no se considera alimento. Ahora, vamos a diferenciar algunos tipos de alimento. Un producto alimenticio es un alimento que ha sufrido un tipo de transformación por el hombre, la mujer, y como resultado es un producto alimenticio, ¿no? Por ejemplo, el yogurt, gracias a la acción de una bacteria, sufre un cambio. Se le pone la bacteria a la leche, se la pone en ciertas condiciones de tiempo y temperatura y se transforma en un producto alimenticio, ¿no? De la misma forma el pan es un producto alimenticio porque se utiliza harina y algunos otros ingredientes para que se transforman y llegan a ser este producto, ¿no? Alimento fuente es un alimento, seguramente han escuchado ese concepto de alimento fuente, que es cuando un alimento tiene en su composición una gran cantidad de un nutriente específico. Y además que este alimento es de consumo habitual y es accesible para la población, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos citado aquí a los granos enteros. Los granos enteros vienen a ser un alimento fuente de fibra, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Tenemos también los alimentos enriquecidos. Los alimentos enriquecidos o fortificados, que los hemos visto al principio de la presentación, que era que se han creado con el fin de cubrir algunas deficiencias o simplemente dar alguna cualidad especial a algún tipo de alimento. Esto, un alimento para que sea enriquecido se hace de dos formas, ¿no? Primero, la comunidad científica ve que podría haber algún tipo de deficiencia en de alguna forma. Entonces se busca un alimento que sea de consumo masivo y se lo fortifica. Este es el caso de la sal, por ejemplo, ¿no? La sal es un alimento que está fortificado
con yodo, porque nosotros no tenemos acceso a alimentos fuentes de yodo, porque no vivimos en una zona marítima, ¿no es cierto? Entonces se decide fortificar la sal porque es un alimento de consumo y es accesible. Entonces eso cumple una necesidad, ¿no? Ahora, así como la sal, hay otros alimentos también que han sido fortificados. Por ejemplo, la harina de trigo en muchos casos está fortificada con algunas vitaminas y minerales como el hierro, porque se ha visto que la necesidad de este nutriente es importante, especialmente en las mujeres en periodo fértil, y que nuestra población consume bastantes alimentos que estén elaborados con este producto, ¿no? Como por ejemplo el pan o algunas masitas y entre otros. Entonces se fortifican, por esta razón hay algunos alimentos que son fortificados. Ahora, a veces la industria alimenticia decide fortificar algunos alimentos para darle algún plus a su producto, ¿no? No necesariamente porque la comunidad científica decide que sea de esta forma, simplemente para darles un componente interesante al alimento. Listo. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre los conceptos de alimentación y nutrición. La alimentación es un proceso en realidad que empieza desde la siembra, la cosecha, la distribución hasta el acceso de los alimentos, ¿no? Es todo ese proceso. En realidad termina el momento de la alimentación hasta que nosotros nos llevamos el alimento a la boca. Entonces, pero abarca todos los demás procesos que hemos indicado, ¿no? Luego tenemos a la nutrición, que es cuando nosotros, es un proceso que ya no es voluntario, que ocurre una vez nosotros empezamos a poner el alimento en la boca y el organismo empieza a metabolizar los alimentos, ¿no? Ahora, voy a dar algunas leyes fundamentales de la alimentación. Son estas 4, que es de la calidad, de la cantidad, de la calidad y de la armonía. ¿Qué significa cada una de ellas? Que la cantidad, es decir, que la cantidad de alimentos que uno consume, que una persona consume, tiene que ser suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. La calidad se refiere a que tiene que haber todos los nutrientes que necesitamos para cubrir todas las necesidades. No es lo mismo agarrar y comer varios tipos no sé, pues, o sea, un solo tipo de alimentos que sea suficiente en cantidad, pero si nosotros no tenemos la variedad necesaria, no va a ser una alimentación de calidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que asegurarse de que la alimentación sea de calidad y que sea variada. Ley de la armonía se refiere a que las proporciones de los tipos de alimentos sean adecuadas para las personas. Ahorita solamente dando conceptos generales, o sea, para que tengan una idea general, más o menos una alimentación normal va a ser que el porcentaje de proteínas cubra del 10 al 15%, el porcentaje de grasas del 20 al 30% y el de carbohidratos sería el remanente, ¿no? Dependiendo de los porcentajes de las anteriores, va a ser entre más o menos 50 a 60%, ¿no? Entonces, ese tipo de proporcionalidad viene a responder el concepto de la armonía, ¿no? Y luego está la de adecuación, es que tiene que ser adecuada, dependiendo el periodo fisiológico en la persona que se encuentre. Por ejemplo, una persona sana, la adecuación va a ser que su alimentación sea, cumpla las necesidades para asegurar el crecimiento, el mantenimiento de la materia, demás, ¿no? Para una mujer embarazada tendría que ser para adecuar las necesidades para el crecimiento del nuevo ser, para una persona que está en la infancia, para asegurar el crecimiento también, ¿no? Entonces, a ese tipo de conceptos se refiere a estas 4 leyes de la alimentación, ¿no? Entonces, la alimentación debería ser suficiente en cantidad, en calidad, armoniosa y adecuada. Listo, ahora ya vamos un poquito más hablando de los nutrientes, pero antes quiero aclarar una
una pequeña cosa. Los alimentos, hemos hablado del concepto de fuentes alimenticias, ¿no es cierto? Hemos hablado de eso. Entonces, los alimentos fuente en realidad son alimentos que en su composición tienen mayor cantidad de cierto nutriente. Entonces, al decir esto, creo que tiene que quedar bastante claro que el hecho de que un alimento no solamente es un nutriente, ¿no? Un alimento en su conjunto tiene varios nutrientes, es un conjunto de nutrientes, ¿ya? En algunos casos específicos, que son realmente pocos, hay alimentos que son fuentes de un solo nutriente. Por ejemplo, estamos hablando de, acá podemos ver una botella de aceite, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aceite es una fuente exclusiva de grasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo así. El azúcar es una fuente exclusiva de carbohidratos, ¿ya? Entonces, así. Ahora, hay otros alimentos que son casi los demás, o sea, el resto de los alimentos en los cuales eh, no solamente hay un nutriente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros citamos, no sé, pues a un avena, digamos, ¿no? Solo por decir alguno. La avena no solo es carbohidratos, por decir, ¿no? Dentro de su composición también tiene un poco de proteínas, también tiene un poco de vitaminas y minerales y demás, ¿no? Entonces eso es bien importante tenerlo claro. Listo, ahora ya hecha la aclaración ya podemos proceder. Tenemos a los macronutrientes, que son, como lo dice el nombre, la cantidad que se necesita de estos alimentos, de estos nutrientes, perdón, es mayor, por eso el nombre de macro, ¿no? Aquí vienen los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Ya, entonces dentro de los carbohidratos, aquí van a ver, pero luego los vamos a ver un poco más a detalle. Y ya. Micronutrientes, ahí hablamos que se necesitan en menor cantidad, estamos hablando de las vitaminas y de los minerales. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más a detalle. Los carbohidratos son la fuente principal de energía, ¿no? O sea, la función que cumplen justamente es la de dar energía, es el combustible preferido del organismo para darnos energía. Entonces, y también como les he hablado en la ley de la adecuación, es el nutriente que en mayor cantidad normalmente se da está en una persona, ¿no? O sea, hemos dicho que ocupa 50-60% más o menos, ¿no? Entonces, eh, está presente en muchos alimentos y, bueno, también hay que aclarar que muchas veces se escucha que el hecho de que los carbohidratos engordan, que los carbohidratos son malos o cosas así se escuchan a veces, ¿no es cierto? Pero hay que entender que los carbohidratos están presentes en una infinidad de alimentos, ¿no? Desde los chupetes, como ven acá, pasando por las frutas y terminando en cereales integrales, leguminosas y demás. Productos refinados también, ¿no? Entonces, y eso no está mal, ¿no? Simplemente, eso no significa que los carbohidratos sean malos, simplemente hay que priorizar el consumo de carbohidratos complejos, que son justamente los que están en los alimentos integrales, ¿no? Un alimento integral, o sea, es un alimento que no ha sufrido una transformación o refinación. Por ejemplo, si hablamos de nosotros para el arroz integral, ¿no? El arroz integral tiene todas sus capitas, tiene toda su fibra, entonces es un alimento integral. El arroz blanco ya ha sufrido un proceso de refinación, sigue teniendo los carbohidratos, pero ya ha perdido un componente muy importante que es la fibra, que es un tipo de carbohidrato también, que tiene una función muy importante y de hecho en nuestro medio es un nutriente que está muchas veces se consume en poca cantidad, ¿no? Porque tendemos a utilizar alimentos que sean más refinados y nos olvidamos a veces de la fibra, y la fibra, como les decía, es muy importante, y para las personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento, es un nutriente que es sumamente importante, ¿no? Porque la fibra lo que hace es ayudar
a tener un buen tránsito intestinal, ¿no? Bueno, seguiremos. Entonces, dentro de los carbohidratos tenemos los carbohidratos simples y complejos, como les decía. Los carbohidratos complejos se digieren más lentamente, ¿no? Se digieren más lentamente y se absorben más lentamente también. Los carbohidratos simples, y los carbohidratos complejos se encuentran principalmente, como les decía, en los granos enteros, las leguminosas y demás. Ahora, los carbohidratos simples se encuentran en los productos que han sido refinados, es decir, todos los alimentos que contengan azúcar, se los considera como alimentos que contienen carbohidratos simples, pero también están presentes en la fruta. Ahora ustedes me dirán, pero si son simples se absorben más rápidamente, no tienen fibra. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, acá, si digamos en un dulce, no tienen fibra, solamente es azúcar y bueno, quién sabe qué más le ponen. Pero, por ejemplo, en la fruta, por más de que sean carbohidratos de rápida disponibilidad, también en la fruta encontramos muchos otros nutrientes, ¿no? O sea, tenemos vitaminas, tenemos minerales. Además que la fruta, la mayor parte de su composición es agua también, ¿no? Digamos, del 100% será pues en muchos casos el 90 o más de agua de la composición de una fruta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fruta no es, no se la puede comparar con otro tipo de carbohidrato simple, porque acá simplemente es el azúcar, pero acá tenemos azúcar de rápida absorción, pero tenemos muchas otras cosas más. Tenemos la fibra, tenemos otro tipo de nutrientes y también tenemos el agua, ¿no? Que también nos va a dar, o sea, sensación de saciedad. Y en los carbohidratos complejos, que hemos dicho que tienen más fibra, eso nos va a dar también sensación de saciedad y nos va a dar energía que se va a distribuir lentamente, ¿no? Entonces, eso. Ahora, hablando de las proteínas son otro tipo de macronutriente, que la función principal es la formación de estructuras, ¿no? O sea, de células y demás. Muchas de ellas también tienen funciones de transporte y etcétera, ¿no? Pero principalmente se las conoce las proteínas porque forman estructuras, es decir, musculatura y demás, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros asociamos a las proteínas con los tipos de carne, ¿no es cierto? O sea, con diferentes tipos de carne y productos de origen animal, como por ejemplo leche, queso, huevos y demás. Y sí, evidentemente, esos tipos de alimentos tienen proteínas, pero estas y también se encuentran en otros alimentos, ¿no? Por eso les decía al principio el concepto de un alimento no solo es un nutriente, un alimento es un conjunto de nutrientes, ¿no? Entonces perdón, en los en las leguminosas, por ejemplo, podemos encontrar diferentes tipos o sea, hay diferentes tipos de leguminosas y todas ellas son buenas fuentes de proteína. ¿Ya? La proteína en realidad es el conjunto de aminoácidos, ¿no? Ahora, existen aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son, o sea, la palabra esencial significa que el organismo no puede producirlos por sí solo, que necesita una fuente externa para obtenerlos, ¿no? Entonces, muchos de los aminoácidos esenciales, todos los aminoácidos esenciales se encuentran en los productos y en los alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, de que son una buena fuente de aminoácidos, lo son, pero no son la única, y por eso también les cuento lo de las leguminosas. Y tampoco solo en las leguminosas están todos los aminoácidos. Por ejemplo, en los cereales integrales, hablando de quinoa, avena, amaranto, arroz, trigo y demás, ahí también tenemos una fuente interesante de proteínas, ¿no? Ahora, antes se creía que para tener una calidad proteica igual de buena como la de productos o alimentos de origen animal, se tenía que mezclar una leguminosa con un cereal. Es decir, digamos que una leguminosa es una lenteja, ¿ya? Y un cereal es un arroz, digamos, ¿no? Que se tenía que mezclar una leguminosa con una lenteja, perdón, una leguminosa con un cereal para tener la calidad proteica de una proteína animal.
Pero hoy en día, y hace mucho tiempo de hecho, se sabe que esto es un mito y que no necesariamente se tiene que consumir una leguminosa junto con un arroz para obtener la calidad proteica de un alimento de origen animal. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro organismo tenemos como que una reserva o un pool de aminoácidos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros necesitemos sintetizar una proteína específica, si nosotros consumimos, por decir, en el día algún alimento que tenga, que provenga de un cereal, digamos un pan o una avena o una quinoa, en el desayuno consumimos algo así. Bueno, entonces el organismo está y lo va a reservar. Y digamos que en el almuerzo consumimos alguna leguminosa, no sé, pues un guiso de frijoles, por decir, ¿no? Con ensalada o con papa, no sé, pero sin el cereal ahí. Entonces, lo que va a pasar es que el organismo va a reservar los aminoácidos que consumió temprano en la mañana de la avena o del pan hasta que llegue el aminoácido de las leguminosas, y cuando necesite sintetizar la proteína que tenga los del cereal y de la leguminosa, lo va a hacer, ¿ya? Entonces eso me parece que es importante que lo sepan, porque hay mucha desinformación en cuanto a las proteínas de origen vegetal que son igual bastante buenas y suficientes. Ahora, en cuanto a la cantidad de proteínas que se necesita, hemos visto al principio que más o menos debería estar entre un 10 y un 15% del valor calórico total, ¿no es cierto? Entonces, uno si es que decidiera llevar una alimentación en base a plantas, con el hecho de consumir alimentos, por ejemplo, leguminosas, cereales o otros alimentos como por ejemplo nueces o semillas, que también son alimentos que tienen proteínas, tranquilamente se alcanza la cantidad que se necesita de proteínas, ¿no? No necesariamente tenemos que consumir alimentos de origen animal para tener suficientes proteínas. ¿Ya? Bueno, ahora sí pasamos al siguiente nutriente. Las grasas. Bueno, las grasas son el nutriente que más densamente energética es. Hemos hablado de las proteínas y hemos hablado de los carbohidratos. Y bueno, por gramo de proteína y por gramo de carbohidrato nosotros producimos 4 kilocalorías, pero con la grasa es más del doble, son 9, ¿no? Entonces los alimentos, la grasa en realidad, son alimentos, la grasa, el nutriente grasa es el alimento más densamente energético que existe, ¿no? Por eso igual a veces hay un poco de miedo. Pero las grasas son también muy necesarias en la alimentación, cubren entre 20-25% del valor calórico, entonces, y cumplen funciones importantes, ¿no? Tienen funciones termorreguladoras, muchas de las hormonas están hechas también, se necesita grasa para que funcionen. Tenemos también grasa presente en las membranas celulares, en las hormonas y demás, ¿no? Entonces, de que son importantes, sí son. Bueno, también tienen funciones de transporte, ¿no? Las lipoproteínas, tenemos otros ejemplos de grasa también. Ya, entonces, definitivamente las grasas son importantes. Ahora hay grasas y grasas, ¿no? Tenemos las grasas de origen vegetal y las de origen animal. Las de origen animal, acá las vemos acá abajo, hemos visto que los alimentos son fuentes de varios nutrientes, los alimentos de origen animal principalmente de proteínas, pero también son alimentos fuente de grasa saturada. Y tenemos acá un alimento que hace rato también les di el ejemplo de que a veces algunos alimentos en casos exclusivos son fuentes de un solo nutriente. En este caso tenemos a la mantequilla, que si bien no es 100% grasa, la mayor parte de su composición es grasa también, ¿no? También tenemos acá los aceites, que vienen de diferentes semillas, ¿no? Tenemos acá de aceituna, de girasol, de linaza, de almendras, acá aparece, entre otros. Y también tenemos a los alimentos fuentes de grasa que están presentes en los frutos secos y en las semillas oleaginosas. Los frutos secos vienen a ser las almendras, las nueces, el pistacho,
el maní es una leguminosa, pero por su composición vendría a categorizarse como un alimento fuente de grasa, uh, como una semilla, digamos, ¿no? Pero sigue siendo una leguminosa. Luego tenemos a las avellanas, a las nueces pecanas, varios de esos alimentos son fuentes de grasa. Y dentro de las semillas oleaginosas está, por ejemplo, la chía, está también la linaza, las semillas de girasol, las semillas de zapallo, ¿no? Entonces, en todos esos alimentos encontramos grasa insaturada. También está la palta, que es una fruta. En realidad la palta es una fruta, pero por su composición se lo cataloga como un alimento que es fuente de grasa. Las aceitunas también son frutas, pero con una cantidad interesante de grasa. Y por eso justamente hay el aceite de oliva, ¿no? Entonces, que a partir de las aceitunas se hace el aceite de oliva. ¿Ya? Entonces, para hacer una diferenciación, el consumo de grasas saturadas se recomienda que no pase el 10% del valor calórico total. Ya hemos dicho que el 25% más o menos hasta el 30, del 20 hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 es como que el límite. Debería ser las grasas, pero estas grasas idealmente deberían venir de origen vegetal porque son insaturadas, es decir, que son más saludables, ¿no? Entonces hay que tratar de limitar el consumo de alimentos que sean fuentes de grasa animal para no tener problemas de salud, ¿no? Entonces eso con las grasas. Bueno, luego ya tenemos a las vitaminas y tenemos dos tipos de vitaminas, ¿no? Tenemos a las hidrosolubles y a las liposolubles, como su nombre lo dice, las hidrosolubles se disuelven en agua y no hay problema de exceso, porque si en algún momento nosotros llegáramos a consumir exceso de estas vitaminas, estas se van a eliminar en el organismo, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con las vitaminas liposolubles, ¿no? O sea, estas si se consumen en exceso podrían generar algún tipo de toxicidad. ¿Ya? Tenemos acá las vitaminas, las hidrosolubles son todas las del complejo B, la B1, la B2, la B3, la B9, la B12. Y la vitamina C, que ya le hemos dicho. Y dentro de las vitaminas liposolubles encontramos a la vitamina E, a la D, a la K y a la A. Ya, ahora como son bastantes voy a mencionar algunas que son más importantes. Vamos a hablar en general aquí de las vitaminas del complejo B. La vitamina B1 o tiamina, que ayuda a regular el apetito. La B2 ayuda a mejorar la visión. La vitamina B3 para la piel. Luego tenemos a la B5, que ayuda en la metabolización. En la B6 para la creación de serotonina. B7 para fortalecer uñas y cabello. A la B9, o también que se la conoce como ácido fólico, este es especialmente importante porque para las mujeres embarazadas se la recomienda en concentraciones un poquito más elevadas, porque se ha visto que las mujeres embarazadas que tienen problemas con espina bífida, es decir, sus bebés nacen con espina bífida, ha sido causa justamente de tener una deficiencia durante el embarazo de esta vitamina, ¿no? Entonces, en muchos casos esta vitamina se fortifica o se suplementa en mujeres embarazadas para prevenir esto, ¿no? Sin embargo, si una alimentación es variada, saludable y con abundante consumo de frutas y verduras, esto no debería faltar, ¿no? Y bueno, tenemos también a la B12, que en esta también voy a hacer un pequeño paréntesis porque es importante para las personas especialmente que llevan una alimentación en base a plantas, es decir, que sean vegetarianas, veganas o flexitarianas, que son personas que comen, las flexitarianas son personas que comen eventualmente o con poca frecuencia productos de origen animal. La vitamina B12 tiene que ser suplementada en este grupo de personas. ¿Por qué? Primero que la vitamina B12 es sintetizada por una bacteria, no está de manera natural
en las plantas, ni, y en los animales sí está, pero porque ellos consumen alimentos que tienen bacterias, ¿no? O sea, los animalitos no limpian su comida, no la lavan, comen directamente así nomás, o incluso a veces la vitamina B2 está también presente en las heces, entonces ellos a veces de alguna forma comen sus heces, ¿no? Digamos las vaquitas ahí, ¿no? Entonces, de esa forma es que ellos tienen esta vitamina, ¿no? Y las personas que llevan una dieta que no es vegana o vegetariana, sí la tienen de manera natural. Pero las que no, es decir, las que sí son vegetarianas, veganas, vegetarianas, necesitan suplementarse de esta vitamina por, eh, por esa razón, ¿no? El hecho de que exista deficiencia de esta vitamina se ha visto que tiene problemas severos, ¿no? O sea, podemos acá ver su función, dice, aumenta la energía y equilibra el estado emocional. Las personas que tienen deficiencia de vitamina B12 se ha visto que tienen problemas cognitivos, psicosis, algunas personas han mostrado edema, ¿no? Después otras personas han visto problemas de ceguera, o sea, realmente es grave la deficiencia de esta vitamina, ¿no? Entonces, si hay alguna persona, ustedes saben de alguien que está siguiendo una dieta vegetariana o vegana y que no se está suplementando con B12, por favor, díganle, es realmente muy, muy importante. ¿Ya? Bueno, cerramos con las vitaminas del complejo B y luego vemos la vitamina C. Eh, es, eh, es una vitamina que ayuda en la cicatrización, conserva los vasos sanguíneos y también ayuda en la absorción de hierro. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Cuando veamos el hierro lo vamos a explicar mejor. Pero para encontrar estas vitaminas, nosotros encontramos las vitaminas en su mayoría principalmente con el consumo de frutas y verduras, ¿no? Tiene que haber un buen consumo de frutas y verduras y con eso vamos a poder asegurar nuestra ingesta de vitaminas, ¿no? Hemos hecho un hincapié en la vitamina B9 y en la vitamina B12, que son casos especiales, ¿no? Pero el resto de las vitaminas sí las podemos conseguir de manera más fácil. Ahora vamos con las liposolubles. Ahí está la vitamina A, la D, la E y la K. Muchas veces he escuchado que la vitamina A cumple funciones para mejorar la vista y demás, y en realidad lo que hace la vitamina A es mejorar la visión nocturna, ¿no? Entonces, esa es la función en realidad de la vitamina A. Ahora, la vitamina A se encuentra tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Está presente por ejemplo, en el reino vegetal, en alimentos que sean de color naranja o amarillo, como por ejemplo papaya, zapallo, mango, naranja. La chava no va a poder. No, ya sabe la chava, yo le he dicho que ya sabe por eso. También está presente, está en su preforma en esos alimentos, ¿no? En los alimentos de origen animal está en las vísceras, como por ejemplo en el hígado. Hemos visto que cuando se consume un exceso de estas vitaminas podemos llegar a tener problemas. Sin embargo, si una persona consume un exceso de alimentos de origen vegetal, como por ejemplo, no sé, pues mucha zanahoria, mucha papaya, mucho camote, mucho zapallo y demás, el único efecto secundario que va a tener es que la piel se le va a poner un poco amarilla, pero eso no es algo malo, ¿no? O sea, no es un efecto terrible, no es un efecto que va a provocar un daño a la salud. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque está la vitamina A en su preforma, ¿no? Es en forma de carotenoide. Y a medida que el cuerpo va necesitando vitamina A, va a ir sintetizando, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Pero si una persona consume varios alimentos que son así, de este color que hemos mencionado, y lo único que va a pasar es que se va a teñir un poco su piel, pero no va a tener un efecto adverso. Ahora, la vitamina D se la sintetiza en realidad cuando nos exponemos al sol, ¿no? Nosotros tenemos un componente en la piel que cuando se entra en contacto con el sol, eh, surge una serie de procesos por los cuales pasa por el hígado, por los riñones y demás para poder sintetizar la vitamina D, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder tener vitamina D, es importante exponerse al sol unos 15 minutos al día para que esto ocurra, ¿no? Las personas, por ejemplo, que no tienen sol
¿no es cierto? En algunas partes del mundo, por periodos largos de tiempo, es importante que se, que se suplementen. Ahora, hay algunos precomponentes de vitamina D que están presentes en algunos alimentos de origen animal, como por ejemplo huevos y pescados, pero aún así se recomienda esto, ¿no? Para las personas que no se exponen al sol o que no consumen estos alimentos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, tenemos la vitamina E, que fortalece el sistema circulatorio y la piel. La encontramos en alimentos como semillas o frutos secos, que ya lo hemos hablado. Y la vitamina K, que ayuda para la coagulación. Ahora entrando a los minerales, solo vamos a mencionar los más importantes porque son muchos. Vamos a mencionar al calcio. El calcio, ustedes saben que es un micronutriente importante para los huesos y interactúa juntamente con la vitamina D, ¿no? Entonces es importante que los niveles de vitamina D y de calcio estén normales para que estos dos minerales para que este mineral y esta vitamina puedan interactuar de manera correcta. Ahora, ¿dónde se encuentra el calcio? Todos sabemos por la publicidad y el marketing en los alimentos lácteos. Evidentemente son una fuente de calcio. Sin embargo, también están presentes en alimentos de origen vegetal, en pequeñas cantidades, pero están, ¿no? Por ejemplo, en las leguminosas un poquito, en algunos frutos desecados, como por ejemplo los higos secos, en algunas verduras, como por ejemplo las verduras de hoja verde oscura, en algunos como por ejemplo el brócoli, coliflor o repollo, principalmente en el brócoli y demás, ¿no? Y también existen, todavía no mucho en nuestro medio, pero en otros países ya existen alimentos que están fortificados con calcio para hacer la vida más fácil de personas que, por ejemplo, eligen no consumir lácteos por decisión o por alergia también, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que también tiene intolerancia a la lactosa, entonces no puede como que apoyarse en los lácteos como fuente de calcio para su alimentación, entonces tiene que tener también otras fuentes para asegurarse de que tenga una ingesta adecuada, ¿no? Luego vámonos con el hierro. El hierro es un nutriente importante. Se encuentra principalmente en los alimentos, en las carnes rojas y en las vísceras. Aquí en estos alimentos está como hierro hemínico. El organismo, el hierro hemínico es más fácil de absorberse y el organismo a veces no tiene como que un mecanismo de control de la absorción de este nutriente, ¿no? Porque es más fácil su absorción. También tenemos el hierro, pero que está presente en algunos otros alimentos, como por ejemplo en las hojas de color verde oscura o también en algunas leguminosas, principalmente en las lentejas. Y en pequeñas cantidades está también en algunos otros alimentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el hierro? Porque la deficiencia de este nutriente nos puede causar anemia, ¿no es cierto? En algunos, o sea, un tipo de anemia, no todas las anemias, un tipo de anemia. Entonces, las mujeres que están en edad fértil, porque pierden sangre cada mes, entonces este es un grupo que tiene que tomar principalmente cuidado con esto y asegurarse de que su ingesta de hierro sea la suficiente. Hace rato hemos visto que una de las funciones de la vitamina C es justamente ayudar a la absorción de hierro, ¿no es cierto? Entonces, pero esto principalmente con los alimentos de origen vegetal, porque hemos visto que con los de origen animal, el hierro es más fácil que se absorba con estos, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona lleva una alimentación en base a plantas, es decir, sea vegetariana, vegana, y no consume alimentos cárnicos, entonces tiene que asegurarse de consumir alimentos fuentes de hierro suficientes y además tendría que ayudar en la absorción consumiendo alimentos fuentes de vitamina C. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo me voy a comer unas lentejas y cómo voy a potenciar la absorción de hierro. Voy a comerme un pedazo de papaya después de comerme mis lentejas, ¿no? Entonces así voy a ayudar a la absorción de hierro. ¿Qué otra cosa puedo hacer para mejorar la absorción de hierro? Evitar consumo de té, café cerca de las comidas que contengan hierro. Es decir, no me voy a tomar un cafecito después de almorzar,
porque eso perjudicaría la absorción de hierro, ¿no? Entonces, eso no significa que no pueda tomar té o café, simplemente asegurarme de que estas bebidas estén alejadas de este tipo de alimentos para no perjudicar en la absorción. Luego vamos a hablar del yodo. El yodo también es un nutriente importante y se encuentra principalmente en alimentos que son marítimos, ¿no? O sea, algunos pescados, algunas algas y demás. Y justamente por el hecho que nosotros no tenemos mar, se ve la necesidad de fortificar un alimento, de fortificar algún alimento para asegurar la ingesta de este nutriente que también es muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cumple funciones en las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, por eso es importante y no nos puede faltar. Entonces, por eso el consumo de sal tiene que ser en mínimas cantidades porque es importante, pero no por el sodio, ¿no? Y no por la sal, sino porque tiene yodo. Esa es la razón principal por la que nosotros deberíamos consumir la sal, por el yodo. Ya, y luego tenemos el zinc, que es un nutriente también importante, que tiene varias funciones, ¿no? Interviene en la función de proteínas, en la síntesis de colágeno, promueve la cicatrización, incluso también se sabe que en algunos casos a los niños que tienen talla baja se les suplementa con zinc hasta los 2 años porque de alguna manera el zinc ayuda en el crecimiento, ¿no? Trata de corregir este problema. En las diarreas también se le utiliza zinc para corregirlas, entonces sí es un nutriente importante. Y ese nutriente se encuentra también presente tanto en alimentos de origen vegetal como animal. Y bueno, el último nutriente del que vamos a hablar es el sodio. El sodio también se lo necesita en pequeñas cantidades. Está presente en la sal, obviamente, y en productos que están ultraprocesados, ¿no? En los productos, en las carnes ultraprocesadas, en algunas salsas, en algunos enlatados y demás, porque es un nutriente que ayuda a la conservación de algunos alimentos, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos sodio de manera natural en algunos alimentos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros deberíamos minimizar el consumo de alimentos procesados porque en la dieta ya tenemos nosotros, y además que nosotros, por la razón del yodo, ya consumimos sal, ¿no? Entonces, estos alimentos de acá vendrían a ser innecesarios nutricionalmente hablando. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Licenciada, muchas gracias. Vamos a ver las consultas del público. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo mediante el chat. Bueno, parece que quedó todo claro. La felicitan Jesús Treviño, Navarro Ríos, Valiere Mariane. Tenemos una consulta de Yulisa Asistiri, que sí, el consumo de algas marinas también tienen contenido de colágeno y calcio. Perdón, Doctora, licenciada. estaba muteada, ahora sí. Sí, no, tienen en realidad un poco de calcio. El colágeno en realidad es la unión de dos tipos de aminoácidos y vitamina C, ¿no? Entonces, en realidad, porque una persona consuma alimentos que tengan estos aminoácidos y vitamina C, ya va a poder sintetizar el colágeno, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esto. Y en cuanto al calcio, probablemente tenga cantidades muy pequeñitas, pero definitivamente no es un alimento fuente de calcio, ¿no? Es uno más. Gracias, doctora. Otra pregunta de Pierre Anthony. ¿Cuál sería su dieta en una mujer diabética? En una mujer diabética, bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Antes de hacer un régimen alimenticio para cualquier persona en realidad, hay que ver cómo está su consumo habitual.
y tratar de, en base a eso, hacer ciertas modificaciones, ¿no? Tomar en cuenta sus gustos, sus hábitos, dentro de lo posible, obviamente, y elegir alimentos que tengan bajo índice glicémico, es decir, que suban el azúcar en sangre lentamente. También yo sugiero siempre disminuir las grasas saturadas, eh, y repartir la fruta durante el día para que, porque por más de que la fruta sean alimentos saludables, algunas tienen el índice glicémico un poco alto, por lo tanto se sugiere combinarlas con otros alimentos para balancear la velocidad con la que el azúcar va a subir en la sangre y sí, disminuir las grasas saturadas y obviamente quitar el azúcar refinada, ¿no? Eso. De todas maneras, se tocará este tema durante los viernes posteriores. Tenemos una conferencia como tal para este tema, para presión alta, para diferentes enfermedades que se pudo ver en el flyer principal. Otra pregunta de Jimena Quenta: ¿por qué consumir el zinc cuando se tiene diarrea? Licenciada. Cuando se tiene diarrea, porque se ha visto en los niños principalmente que mejora el cuadro, ¿no? Mejora el cuadro diarreico. Obviamente esto tiene que ir acompañado de de una buena alimentación, es decir, elegir alimentos que sean astringentes, es decir, que no tengan muy alto contenido de fibra en ese momento, pero por eso. Bien, otra pregunta de Floreri Suárez. Buenos días, ¿cuántas grasas se debe consumir por día? Idealmente tendría que ser menor al 30%, ¿no? O sea, del valor que, digamos que una persona consume, por decir, unas 1000 calorías. Solo es un ejemplo, ¿no? Porque esto no es real. Entonces, de esas 1000 calorías, que de esas 1000, el porcentaje que cubran las grasas debería ser más o menos 20-25%, una cosa así, ¿no? Esto se cubre utilizando frutos secos, utilizando tal vez aceites, en pocas cantidades, obviamente, y además que los alimentos de por sí ya tienen una pequeña cantidad de grasa, ¿no? Entonces, todo suma, absolutamente todo suma. Ok. La pregunta de Anel Salazar podemos responderla en la tarde porque se tiene una conferencia específicamente para niños, la nutrición infantil, que la dará otra ponente, otra colega de la doctora. Otra consulta de Mariela Limón. Entre los minerales más importantes no estaría también el potasio, porque ya que escuché que es muy común usarlo en el tratamiento de edemas, ¿verdad? Sí, 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 sí. El potasio en realidad está en cantidades bastante, o sea, suficientes en las frutas, ¿no? A veces nosotros asociamos incluso con el plátano y demás, pero en realidad existen bastantes alimentos que tienen, que tienen este mineral, ¿no? O sea, por ejemplo, la palta tiene más potasio y en realidad, y las frutas desecadas está más concentrado todavía este nutriente, ¿no? Entonces, con tal de que una persona consuma eh, una buena cantidad de frutas en su alimentación, tranquilamente va a cubrir ese requerimiento. No lo he mencionado porque, por esa razón, ¿no? Porque es muy fácil de cubrirlo. La pregunta de Giancarla, que justamente está levantando la mano: licenciada, por favor, una dieta equilibrada para perder peso. Bueno, no existe una única receta para perder peso porque hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta los hábitos de la persona, los gustos de la persona y además que el enfoque creo que no tiene que ser solamente el hecho de perder peso, ¿no? Sino del hecho de estar bien saludable y poder mantener un peso estable a lo largo del tiempo. Me parece que eso es importantísimo que la persona lo sepa. Y como decía, ¿no? No hay una única receta. Lo que yo sí recomiendo siempre es que se trate de minimizar los productos procesados, los azúcares refinados, eh, las grasas saturadas y que la mayor parte de sus alimentos sean naturales y que sean integrales, ¿no? Yo creo que con eso ya es algo muy, muy bueno que se puede hacer. Y que también se quite la idea de la restricción, porque cuando una persona piensa que está entrando en restricción, automáticamente se estresa,
¿no? Y la idea no es esa, la idea es aprender a comer mejor, mantener buenos hábitos de salud y de vez en cuando también disfrutar de algún alimento que no sea tan saludable, ¿no? Todos tenemos cumpleaños, todos tenemos algún evento social y ¿por qué no comerse un pedazo de torta alguna vez? Pero tiene que haber un equilibrio. Eso. Seguimos. Ruth Maldonado nos pregunta, ¿el té verde después de una ingesta de alimentos con fuente de hierro también infiere en su absorción? Sí, no lo recomendaría. Yo preferiría, yo les diría que no está mal. El té verde es buenísimo, tiene muchos antioxidantes. Simplemente tómelo separado de sus comidas que tengan hierro, ¿no? Para no perjudicar con la absorción. Bien, llevamos con las últimas. La palabra clave ya fue puesta en el chat, a lo mismo que el link de asistencia, por favor revise. El doctor Darwin pregunta, el exceso de vitaminas liposolubles, ¿qué sintomatología podemos ver en los pacientes? Bueno, depende de cuál de esas vitaminas sea, ¿no? Si es, por ejemplo, de vitamina A, se puede llegar a una hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y lo que yo les diría es que difícilmente con una alimentación natural esto llega a ocurrir. El problema está cuando uno empieza a suplementarse sin asesoramiento, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Tampoco les recomendaría que exageren mucho con los alimentos con las vísceras, por ejemplo, que son alimentos que son fuentes de vitamina A, que justamente es una vitamina liposoluble, entonces un poco de cuidado con eso y nada más. Otra pregunta de Yaguara López, ¿cuál sería la dieta para una persona con gastritis? Bueno, depende del cuadro clínico de la persona, ¿no? Depende de cómo esté y cada persona tiene sensibilidades diferentes. Lo que en general se recomienda que las personas que tienen gastritis es que tengan cuidado con la ingesta de alimentos, si está en un cuadro agudo principalmente, que tenga cuidado con los alimentos cítricos, estos tienden a provocar algunas molestias. En algunas ocasiones las harinas refinadas también. Los alimentos como por ejemplo el ajo y la cebolla también causan molestias. Y el café, ¿no? El café definitivamente está restringido para estas personas. Ahora, en algunos casos hay tolerancia y en otros no, de los vegetales crucíferos, por ejemplo, ¿no? O sea, me refiero al brócoli, al coliflor y demás. Pero esto ya va a depender de la sintomatología de la persona. Lo que se hace es probar tolerancia y de acuerdo a eso se ve qué alimentos incluir y cuáles no. Gracias, doctora. Una pregunta de Jesús Treviño, ¿es mejor viviendo ser vegano o vegetariano? Bueno, tengo que aclarar que para ser vegetariano o vegano no necesariamente son alimentaciones que sean saludables. ¿Por qué? Voy a decir por qué. La Coca-Cola y las papas fritas y los dulces pueden ser veganos y una persona puede llamarse vegana, pero no y seguir o consumir este tipo de alimentos frecuentemente y no ser saludable, ¿no? Ahora, depende. Esto realmente va a depender en qué consista su alimentación de estas personas. Ahora, lo que sí puedo decir es que las dietas veganas saludables, es decir, que sean más basadas en alimentos naturales, integrales, comparadas con las vegetarianas, terminan siendo más bajas en grasas saturadas. Hemos visto que las grasas saturadas se encuentran en los productos de origen animal y en estos abarcamos a los lácteos y a los huevos también, ¿no es cierto? Entonces las personas veganas omiten estos alimentos y obtienen sus grasas de fuentes más saludables, que en este caso vendrían a ser frutos secos, semillas oleaginosas y en algunos casos también aceite, ¿no? Ok, doctora. 3 preguntas más y con eso acabaríamos la ponencia. ¿Cuál es la dieta indicada para un niño con hipotiroidismo? Perdón. La verdad es que esa no es mi especialidad, no trato pacientes, no trato yo a niños, así que, perdón, no puedo responder esa pregunta. De todas maneras, tenemos una ponencia en la tarde acerca de nutrición infantil. Quedan cordialmente invitados todos. Pregunta de Erika Gutiérrez.
Licenciada, cuando un niño tiene diarrea, ¿es recomendable darle sales de rehidratación o solo zinc? Eso va a depender del criterio del médico, ¿no? O sea, es una decisión que tiene, o sea, primero el niño debería ser valorado por un médico y ver cómo está su sintomatología, ¿no? Si es que el niño está deshidratado o está muy deshidratado, ahí ya se ve la opción de utilizar sales de hidratación o sí. Pero en realidad esa indicación la da el médico. Muy bien, la última de Jesús Treviño. ¿Qué tantas calorías es permitido para una persona normal? Depende muchísimo, no hay una regla pura porque para establecer la cantidad de calorías que necesita una persona se tiene que tomar en cuenta el peso, la talla, la actividad física y la edad, ¿no? Entonces, no hay un número exacto para decir cuántas calorías necesita una persona. Una persona de las mismas condiciones físicas, digamos, mismo peso, misma talla y misma edad, puede variar por la actividad física, ¿no es cierto? Entonces, no hay una respuesta única. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la excelente ponencia. La tendremos más adelante en los siguientes viernes, igual con otra disertación. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a quedarse, mantenerse en los chats de WhatsApp, porque durante todos los viernes del mes vamos a estar hablando de nutrición. Y no se olviden, eh, no se olviden que el link de asistencia está dentro del chat, la palabra clave también. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Doctora,